bendigas esta palabra, Señor, que tú la confirmes en nuestro corazón, la confirmes en nuestra vida y que sea como esa espada, Señor, que atraviese nuestra alma, que sea como una espada, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que vayas confirmando, Señor, en este tiempo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En la mayoría de iglesias cristianas se celebra y se conmemora este evento, que es un evento muy importante. Dios quiere mostrarnos algo más acerca de la cruz. El día de hoy Dios quiere mostrarnos algo más acerca de la cruz. Pero el día de hoy no vamos a iniciar en Mateo capítulo 27, tampoco vamos a iniciar en Marcos capítulo 15, o en Lucas capítulo 23, o en Juan capítulo 19. En cada uno de esos capítulos habla acerca del sacrificio de Jesús, habla acerca del juicio que le hacen a Jesús. Pero el día de hoy no vamos a iniciar en estos capítulos. El día de hoy vamos a remontarnos muchos, pero muchos años atrás, para que verdaderamente nosotros podamos entender lo que significa la cruz. Es necesario que todos y cada uno de nosotros vayamos desde el principio. Y vamos a ir desde Génesis capítulo 1. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. Así de, oh por Dios, nos vamos a ir tarde el día de hoy. No, no es cierto, no nos vamos a ir tarde. No, como hasta las 9, a las 9 nos vamos. No, no es cierto. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. De la misma boca del Dios Todopoderoso salió una luz sorprendente. Salió a una velocidad sorprendente la luz. Y a mí me encanta ver la creación de Dios. Dice en Salmos que cuando nosotros miramos el cielo, es como si nosotros viéramos todo el firmamento, toda la grandeza de parte de Dios representada en los cielos. Y no sé si tú has visto los comerciales del Bicentenario que se va a celebrar aquí en México, y aparecen unos muy bonitos paisajes. Es increíble todo lo que Dios pudo hacer en 6 días. Pero imagínate, más adelante en el libro de los Evangelios le dice Jesús a sus discípulos: es necesario que yo me vaya porque les tengo que preparar una morada. Imagínate todo lo que nos hemos sorprendido en 6 días. Imagínate cuando lleguemos a la presencia de Dios, todo lo que vamos a ver en lo que Dios ha preparado en estos 2019 años. Imagínate todo lo que vamos a ver, toda la grandeza, todo el poder de parte de Dios reflejado en su gloria. Y dice aquí que Dios empezó a crear. Dice, yo quiero que vayas con tu Biblia a Génesis capítulo 2, versículo 16. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Dios le dio una gran autoridad a Adán. Dios le dio una gran autoridad a ese hombre para que gobernara, para que precisamente él tuviera algo importante, tuviera libertad. Libertad. Dios le dio a Adán ese título. En un sobre le dijo: aquí está tu título, Adán. Y en ese sobre dice que yo te doy libertad de hacer todo lo que tú quieras, pero de este árbol, Adán, no vas a poder comer. ¿Y qué es lo que hizo Adán? Desobedeció. Adán desobedeció. No cuidó bien a Eva y Eva fue engañada. Y ya nosotros conocemos esa historia donde llega la serpiente y engaña a Eva. Y en Génesis capítulo 4, versículo 10, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 10. Y aquí vamos a ver cómo lo que inició con 2 personas, cómo lo que inició con Adán y con Eva, fue trasladado a la vida de sus hijos. Génesis capítulo 4, versículo 10 dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? Esta es la voz de Jehová.
y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo que había comenzado con 2 personas, ahora se traslada a la vida de sus hijos. No pasó ni una generación cuando sus hijos estaban experimentando una situación de dolor, una situación de sufrimiento. Y la palabra para dolor y sufrimiento es la palabra Saak. Repite conmigo, Saak. Saak. El Saak es igual a un dolor y un sufrimiento, un clamor y un sufrimiento. Imagínate, no pasó ni una generación cuando uno de sus hijos desde la tierra ya clamaba justicia. Su propia sangre clamaba la justicia y la liberación. ¿Cuántas veces has estado en una situación de dolor? ¿Cuándo has notado que todo, absolutamente todo, se venía abajo? ¿O cuándo admitiste que tu vida se había vuelto una vida inmanejable, que ya no la podías tú mismo controlar? ¿O cuándo no te quedó otra cosa más que clamar? Precisamente cuando el dolor llega, es el inicio de la liberación, es el inicio de la libertad. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Estamos avanzando rápido. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Amén. Dice, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Seguimos avanzando. Ahora lo que inició con 2 personas, que fue pasado a sus hijos, no solamente quedó en una comunidad, no solamente quedó en el huerto del Edén, sino que automáticamente toda esa situación de dolor y de sufrimiento es trasladado a toda una nación que clamaba por libertad, a una nación que estaba oprimida por los egipcios. Y Dios empieza a llamar a ciertos hombres y mujeres comprometidos. Y Dios llama a Moisés. Moisés le dijo, yo quiero que tú seas un instrumento grande y poderoso. Yo voy a liberar a mi pueblo. Y yo quiero que vayas a Éxodo capítulo 3, versículo 3. Y Moisés empieza a conocer cómo es Dios. Empieza a conocer cómo es la grandeza de nuestro Dios. Y dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Es increíble. Moisés empieza a conocer la grandeza de nuestro Dios. Empieza a conocer que nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios que habita en la santidad. Y empieza a conocer cómo Dios es. Y le dice Dios a Jehová, quítate el calzado de tus pies, porque lo que tú estás pisando es tierra santa. Y seguimos en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aquí vemos a un Dios que ve y un Dios que escucha. El Dios que tú conoces es un Dios que ve y es un Dios que escucha. No es un Dios que se vuelve indiferente ante la situación. Nosotros podemos ver